vamos a hacernos ciertas preguntas con las cuales tenemos que empezar y tener claros los conceptos. Primero empezaremos por preguntarnos qué es o a qué se llama explorar la vía biliar. Y como aquí la definición dice, la exploración de la vía biliar es el abordaje o el acceso al conducto colédoco, que es la vía biliar principal, que generalmente tiene como característica la obstrucción o la estenosis. ¿Para qué se explora la vía biliar? La vía biliar se explora para dejarla expedita, o sea, para permeabilizarla de cualquier obstrucción o para que tenga o haya un adecuado trayecto al flujo de bilis. La otra de las preguntas es ¿cuándo debemos explorar la vía biliar? Y para explorar la vía biliar se deben cumplir ciertas indicaciones. Generalmente las indicaciones están dadas por la litiasis coledociana, sea pura como en la coledocolitiasis o con infección en la colangitis. También en lesiones y tumores de la vía biliar y en órganos vecinos como el páncreas, la pancreatitis, estenosis de la vía biliar, algún tipo de malformaciones o dilataciones de la vía biliar sin factores de obstrucción. ¿Y por qué vía se puede explorar? La vía biliar se puede explorar por varias vías, ¿no? Siendo las mejor elegidas la vía endoscópica, luego la vía percutánea, la vía laparotómica o la vía laparoscópica. Entonces empecemos hablando de la exploración endoscópica de la vía biliar. Esta se realiza a través del estudio que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE en castellano y en inglés por sus siglas ERCP. Esta va complementada por una esfinterotomía, o sea, una sección del esfínter inferior, y este es el método de elección para el manejo de la coledocolitiasis. Nos permite hacer tratamientos y diagnósticos y a la vez tomar biopsias de lesiones que puedan ser sospechosas de malignidad en la vía biliar. La RCP tiene una morbilidad de 5 al 20%, con una mortalidad que puede llegar hasta el 2.3 o 2.5%. Pero de acuerdo a la experiencia, la tasa de éxitos fluctúa entre un 70 a un 90%. Entonces aquí vamos a ver que para realizar este estudio se combina el método endoscópico con el método radiológico ayudado por un monitor de amplificación de imágenes. Entonces, ¿quiénes hacen esto? Antiguamente, bueno, hasta hace pocos años, esto era un territorio absoluto de los gastroenterólogos. Actualmente, ya con la cirugía endoscópica, también los cirujanos podemos o estamos capacitados para realizar este estudio. Otra de las vías de abordaje de la vía biliar es la vía percutánea, a través del drenaje biliar percutáneo. Este también es un procedimiento intervencionista, también es una combinación de métodos, pero aquí va combinado el método radiológico, o sea, los rayos X, con la ecografía o tomografía. Y el objetivo del drenaje biliar percutáneo es llegar a la vía biliar intrahepática, o sea, la vía biliar central. El drenaje biliar también tiene sus indicaciones y se realiza cuando la RCP ha sido imposible de realizar o ya se han hecho varios procedimientos fallidos. En casos de obstrucciones de la vía biliar, ya sean malignas o benignas, y cuando se intentó hacer una RCP que fue insatisfactoria. También en casos en que hay infecciones de la vía biliar por la obstrucción, obstrucciones altas por encima del conducto cístico, o en casos de pacientes que ya no tienen alcance quirúrgico por neoplasias y se la utiliza como tratamiento paliativo. ¿Cuándo hacer la exploración abierta de la vía biliar? La vía biliar debe ser
abordada por vía convencional o abierta en casos de que ninguno de los métodos no invasivos, como los que hemos mencionado, nos puedan resolver un cuadro de coledocolitiasis. También se realiza cuando por alguna razón se debe hacer una colecistectomía abierta, entonces se aprovecha de la exploración de la vía biliar. En casos de exploración fallida a través de la vía laparoscópica, cuando hay situaciones en las que tenemos infecciones o inflamaciones severas en el triángulo del Calot, y otro de las indicaciones es la falta de recursos o la inexperiencia en cirugía laparoscópica. La vía biliar puede ser explorada en forma de urgencia o en forma electiva. En cualquiera de estas dos formas se debe realizar cumplir ciertos puntos, ¿no? Entre estos está la exploración manual de la vía biliar, realizar una colangiografía intraoperatoria, la exploración instrumental y la exploración endoscópica. Estos son los métodos a través de los cuales se debe realizar una buena exploración por vía abierta. Entonces, ¿qué significa la exploración manual de la vía biliar? La exploración manual se refiere a tocar, explorar y buscar a través de la palpación manual, ¿no? Para esto, generalmente vamos a cumplir también ciertos requisitos y lo importante, ¿para qué exploramos con la mano? Tratando de identificar cálculos en la vía biliar o lesiones tumorales. Para esto requerimos de realizar en forma previa una maniobra de Kocher, que ya fue explicada en la clase anterior. Esto nos va a permitir una palpación de la vía biliar inferior, o sea, la unión prácticamente con la papila y el duodeno. Pero este método tiene poca sensibilidad en caso de que los cálculos sean muy pequeños. Entonces aquí tenemos una ilustración en la cual vamos a realizar primero una maniobra de Kocher amplia. Esto nos va a permitir introducir la mano hacia la parte posterior del duodeno y tocar la vía biliar en toda su integridad, con el dedo pulgar por la cara anterior y con los otros dedos en la cara posterior. La exploración transística, la exploración abierta se la puede realizar a través del conducto cístico o a través del conducto colédoco. Cuando decidimos explorar a través del conducto cístico es cuando estamos en situación de que a través de como paso complementario de una colecistectomía habitual, podemos realizar este tipo de exploración. Entonces, hacemos la colecistectomía habitual, pero antes de realizar la exéresis de la vesícula, realizamos una sección parcial en la cara anterior del conducto cístico, aproximadamente de 1/3 de su diámetro. Esta apertura o sección nos va a permitir introducir una sonda de colangiografía a través del conducto, y este estudio nos va a permitir evaluar la anatomía de lo que son las vías biliares, tanto proximales como distales. Por esta sonda vamos a introducir medio de contraste hidrosoluble y vamos a realizar la evaluación radiológica de la vía biliar. Una vez evaluada y comprobado que no hay ninguna alteración y que lo que pretendemos hacer es adecuado, retiramos la sonda y recién ligamos el muñón cístico y completamos la colecistectomía. Cuando la vía biliar la queremos o la tenemos que explorar a través del colédoco, se llama coledocotomía. Tomía o tomos de incisión o corte y colédoco de conducto biliar principal. Entonces, de preferencia se debe realizar la exploración abierta a través de la coledocotomía, ¿no? Y como dice aquí, es la vía de elección
tanto para la exploración como para el tratamiento, que consiste en desobstruir esta vía biliar. Entonces, al realizar la coledocotomía, vamos a identificar la vía biliar en todo su trayecto y también requerimos de una maniobra de Coge. Vamos a realizar una incisión longitudinal en el colédoco, a través de la cual vamos a introducir una sonda de Nelaton para irrigar y lavar la luz de la vía biliar. Una vez que se realiza la irrigación, recién se realiza la exploración instrumental, tanto de la parte distal como de la parte proximal de la vía biliar. En caso necesario, vamos a insertar una sonda T de Kerr o vamos a realizar una coledocografía primaria y posteriormente el control colangiográfico. Entonces aquí les muestro lo que en un esquema significa la exploración de la vía biliar. Este es el conducto colédoco. Aquí estamos con los conductos hepático izquierdo y derecho. Entonces se realiza una incisión de aproximadamente 2 centímetros en la cara anterior del colédoco. Hay que cuidar de no realizar una incisión muy grande ni muy baja, porque la irrigación del conducto colédoco es muy pobre. Solamente está irrigada por ramas colaterales que vienen a las 3 y a las 6. Entonces hay que tener mucho cuidado con no lastimar la irrigación. Y como les decía, se introduce a través de esta incisión una sonda Nelaton que nos va a permitir realizar irrigación con jeringa y solución fisiológica, tanto de la vía biliar proximal como de la vía biliar distal, y en un porcentaje alto de casos, con solo esta maniobra obtenemos la salida de los cálculos que son la causa de la obstrucción. En caso de que esta maniobra sea insuficiente, podemos utilizar instrumentos accesorios como las canastillas de Dormia o los balones de Fogarty, que nos van a permitir hacer este mismo tratamiento, ¿no? Se introduce el balón o la canastilla, se prensa el lito y se lo extrae. En algunos casos, sobre todo antes de la era de la endoscopía intervencionista, se realizaba la exploración transduodenopapilar. Para este tipo de exploración se necesita realizar una duodenotomía, o sea, seccionar una incisión en el duodeno que nos permita identificar la papila, realizar una papilotomía y a través de esta realizar una exploración retrógrada de la vía biliar, lo que ahora se hace por vía endoscópica haciendo la RCP. Este procedimiento prácticamente ha sido abandonado. Cuando realizamos la exploración a través de la técnica laparoscópica, también podemos utilizar el cístico y el colédoco para explorar. Cuando lo hacemos a través de la vía transcística, es exactamente igual que en la vía que por la técnica convencional. La única diferencia es el abordaje, ¿no? En esta es laparoscópico y en el otro es laparotómico. Entonces igual, se realiza una colecistectomía habitual y antes de realizar la exéresis de la vesícula, se coloca un clip para evitar que el contraste suba o que la bilis salga, y se hace una incisión en el conducto cístico, a través del cual se introduce un catéter que por lo general es entre 12 y 14, se pone otro clip en la parte distal del cístico que nos va a permitir fijar el catéter con el cual vamos a realizar la colangiografía. En algunos centros este estudio es de rutina. Todos los pacientes que se operan de vesícula con exploración de vía biliar deben ser sujetos de realizar una colangiografía. En otros centros
Y aquí, en general, no realizamos el estudio de rutina. Lo hacemos de acuerdo a la necesidad del caso. Entonces, hemos fijado nuestro cístico para que no haya reflujo. Introducimos el catéter, fijamos el catéter en la raíz del cístico y procedemos a través de este catéter que está colocado desde la piel e introducido a través de una aguja gruesa o de un puerto accesorio, realizamos la colangiografía. ¿La colangiografía qué es? Es la toma de radiografías con el contraste que vamos a introducir a través de este drenaje para que se pinte, para conocer, para analizar todo lo que es la vía biliar. Entonces aquí vemos el conducto cístico, aquí está el catéter, aquí está el clip, aquí tenemos el conducto cístico, el hepático común, y la bifurcación de los hepáticos, y estos ya son los conductos hepáticos intrahepáticos, ¿no? Una vez que se ha comprobado que no hay ningún stop o ninguna anomalía en esta vía biliar, se procede al retiro de este clip, al retiro del catéter, a poner otro clip a nivel del cuello vesicular y a la ablación quirúrgica de la vesícula. Cuando se realiza el procedimiento a través de una coledocotomía, es exactamente igual que en la vía abierta, ¿no? Siempre se debe hacer en la vía laparoscópica cuando la vía transística es fallida, ¿no? Y se debe colocar 2 riendas en las caras laterales del colédoco, las cuales nos van a permitir traccionar adecuadamente el mismo. Entonces, para este procedimiento laparoscópico necesitamos una óptica de 30 grados. En los otros procedimientos y en la cirugía de vesícula se puede hacer la cirugía con una óptica de 30 y también con una óptica de 0 grados, o sea, de visión frontal. Para realizar la exploración de la vía biliar, como habíamos visto en las indicaciones, tenemos que tener un colédoco dilatado, que esté a más de 8 milímetros de diámetro. Debemos contar con un adecuado instrumental para explorar la vía biliar. El equipo quirúrgico debe tener experiencia no solo en cirugía de vía biliar, sino en cirugía laparoscópica de la vía biliar. Y el criterio de dejar una sonda en T o realizar una coledocosrafia primaria dependerá del caso y de la experiencia del cirujano, al igual que la colocación de los drenajes, pero se sugiere dejar un drenaje abdominal de rutina. Entonces aquí vamos a explicar un poquito lo que hemos dicho. Para la coledocotomía se realiza la incisión en la cara anterior del colédoco por debajo del conducto cístico, se tracciona la vesícula, se coloca un clip en el cuello vesicular y se puede proceder. Si hay mucha inflamación y la vesícula dificulta la exploración, se puede proceder a la exéresis de la vesícula antes de realizar la exploración. De preferencia, es mejor realizar la colecistectomía después de la exploración de la vía biliar. Entonces realizamos la incisión en la cara anterior del colédoco y se realiza como siguiente paso el lavado exhaustivo a través de una sonda, tanto de la vía biliar proximal como de la vía biliar distal. Si con esto dudamos o palpamos todavía algún cálculo que no pueda ser extraído, utilizamos las canastillas de Dormia o los catéteres de Fogarty. ¿Cuándo se convierte? La conversión de la cirugía laparoscópica de la vía biliar se da en casos en los cuales el cístico no está permeable y el colédoco es muy fino. En casos de que el colédoco sea de difícil acceso laparoscópico, o sea, alguna anomalía de la vía biliar, también puede hacer
puede dificultar la exploración laparoscópica y se debe hacer la conversión. Cuando la litiasis coledociana es múltiple, es otra indicación, ya que se pueden retirar algunos cálculos, pero no todos. En estos casos es mejor convertir y realizar el tratamiento por la vía convencional. Por supuesto, como ya dijimos, que se necesitaba experiencia del equipo quirúrgico. Si esta no se tiene, es una indicación de conversión. Y también la disponibilidad de instrumental o equipo adecuado, carente en algún centro, hace que necesitemos la conversión. ¿Qué complicaciones tiene la exploración de la vía biliar? En un 15% hay filtración biliar. La litiasis residual está presente en 2 o 4%. Por manipulación, la pancreatitis tiene un porcentaje importante, hasta un 8%. Y lo más grave, que es la lesión de vía biliar, que está ya estandarizada y hasta ahora no se puede modificar, que fluctúa entre el 2 y 2,5%. La morbilidad del procedimiento laparoscópico es de un 8% y su mortalidad es menor a 1%. En la otra parte de la clase se refiere a las derivaciones o derivación biliodigestiva. Y definiremos qué es una derivación biliodigestiva. Entonces, como definición, vamos a decir que una derivación biliodigestiva es establecer quirúrgicamente un circuito entre una parte del árbol biliar y el tracto digestivo. ¿Qué partes del árbol biliar son susceptibles de derivar? Son los conductos hepáticos, derecho o izquierdo, con mayor frecuencia el izquierdo por su anatomía, el conducto colédoco, ya sea el conducto común o el colédoco en sí mismo, y la vesícula. Esas son las partes anatómicas del hígado o del árbol biliar que pueden ser derivadas. Y ya dijimos que tiene que ser con alguna parte del tracto digestivo. ¿Qué partes o qué secciones del árbol digestivo pueden ser útiles para realizar una derivación? Entonces, podemos derivar con el yeyuno y con el duodeno. Entonces, ¿cómo se llamarán estas derivaciones? Si son de los hepáticos, con el yeyuno, porque no se puede unir el duodeno, no se puede llevar hasta los hepáticos, porque el duodeno es un órgano fijo, y solo la primera porción y parte de la segunda es intraabdominal. Entonces, si queremos hacer una derivación de esta parte del tracto digestivo, no podemos subirla o llevarla hasta uno de los hepáticos. Entonces, el duodeno se va a poder derivar solamente con la vesícula o con el colédoco. El yeyuno es un órgano intraabdominal móvil, el cual sí se puede ascender para llevar a un hepático, al otro o a ambos. Se puede ascender para llevar al colédoco, y como el duodeno se puede ascender, también el yeyuno, para hacer una anastomosis o una derivación con la vesícula biliar. Entonces vamos a desarrollar este tipo de derivaciones. ¿Cuáles son las indicaciones de una derivación? Generalmente se han reducido a todo tipo de litiasis: panlitiasis, litiasis intrahepática, litiasis recidivante y litiasis compleja. Y en otros casos, como son las estenosis benignas de la vía biliar o las neoplasias que están en la región periampular. Tenemos que cumplir, para hacer una derivación, ciertas reglas para que la anastomosis sea adecuada. Y la primera y más importante es que los tejidos que se van a anastomosar en la derivación
no estén a tensión. El otro factor es el tipo de sutura, que debe ser de mucosa a mucosa. Y, por supuesto, siempre se debe cuidar de que para una buena sutura tenga que existir una buena irrigación. Entonces vamos a ver la clasificación de estas derivaciones. Las derivaciones biliodigestivas pueden ser extrahepáticas o intrahepáticas. Las intrahepáticas pueden ser con el conducto izquierdo, o sea, intrahepático ducto anastomosis izquierda. Pueden ser con el yeyuno, que son hepático o intrahepático yeyunostomía izquierda también. Y la intrahepático yeyunostomía bilateral. Estas son las derivaciones que se realizan prácticamente dentro del hígado. Fuera del hígado, las derivaciones pueden ser proximales y distales. Las anastomosis en las derivaciones biliodigestivas proximales pueden ser la colédoco-yeyunoanastomosis o colédoco-yeyunostomía, la colecisto-yeyunostomía o colecisto-yeyunoanastomosis y la hepático-yeyunoanastomosis laterolateral. Dentro de las distales tenemos la colédoco-duodenostomía transduodenal. Vamos a referirnos en forma global a las más utilizadas y a las más importantes. Entonces, ciertas consideraciones debemos guardar y son consideraciones en relación a las anastomosis y a las suturas. Como dijimos, para una buena anastomosis no debe haber tensión, siempre debe realizarse en tejido sano, de preferencia con una vía biliar dilatada, y los puntos que se realizan deben ser espesor total en la pared biliar y puntos mucosos solamente en el plano digestivo. El tipo de suturas siempre debe ser reabsorbible, como el monocril o el nylon. Y la consideración más importante es que si hacemos una derivación, tenemos que asegurarnos de que la vía biliar tenga un buen drenaje. ¿Por qué vías se pueden realizar estos procedimientos? ¿Por la vía laparotómica o la vía laparoscópica? Entonces empecemos con las derivaciones entre la vesícula y el duodeno, o sea, colecisto, vesícula, duodeno, anastomosis es la creación de una sutura entre dos superficies de dos tejidos diferentes, ¿no? Que son huecos. Entonces, ¿qué indicaciones tiene la colecisto duodeno anastomosis? Primero, dijimos vía biliar dilatada, colédoco mayor a 20 milímetros. ¿En qué caso se realiza este procedimiento? Se realiza en pacientes viejitos, pacientes añosos, en casos en que la coledocolitiasis no pudo resolverse por RCP, cuando son cálculos gigantes que hay en el colédoco o cuando hay un estado de colestasis masiva. Y en casos de estenosis benigna del colédoco distal y una patología menos frecuente que son los divertículos yuxtapapilares. Entonces aquí vemos la imagen, la vesícula y el duodeno. Aquí está el píloro, primera porción, y se acerca el cuerpo de la vesícula al borde antimesentérico del duodeno. Como ven aquí, esta es la imagen ya en una cirugía. Entonces se realiza una incisión longitudinal en el cuerpo de la vesícula y una incisión longitudinal en el borde superior del duodeno. Ambas se van a suturar, como se ve aquí. El borde posterior con el borde inferior y el borde anterior con el borde superior. Ahora, ¿qué hemos hablado de la vesícula con el duodeno? Ahora vamos a hablar del colédoco
con el duodeno, o sea, una colédoco-duodenostomía o colédoco-duodeno-anastomosis. También, requisito principal, dilatación del colédoco, mayor a 1,5 centímetros. ¿En qué casos vamos a utilizar el colédoco con el duodeno? En casos de coledocolitiasis recurrente. O sea, se opera, se resuelve por RCP y al tiempo vuelven a aparecer litos en el colédoco. Esta coledocolitiasis puede ser recurrente y puede ser simple o puede infectarse provocando una colangitis. Otra de las indicaciones son las estrecheces o estenosis, tanto de la estrechez de la ampolla, ya sea benigna o maligna, o estenosis debidas a problemas iatrogénicos. Entonces, ¿qué contraindicaciones? Hemos hablado de las indicaciones. ¿Cuándo no debemos hacer una colédoco-duodeno? En casos de que el paciente tenga úlcera duodenal o pancreatitis. ¿Y qué técnica utilizamos? Para realizar una colédoco-duodenostomía se debe realizar una colecistectomía. Se debe realizar la incisión en la cara anterior del colédoco, una maniobra de Coger. Se debe realizar una incisión en el borde antimesentérico del duodeno y decidir algún tipo de anastomosis. Este puede ser lateral o término lateral. Y aquí vamos a ver una imagen. Entonces aquí tenemos la vesícula, el conducto cístico, el conducto hepático común por encima y el conducto colédoco por debajo. Y aquí tenemos el duodeno, borde superior. Entonces, se puede realizar esta anastomosis de dos tipos, hemos dicho, ¿no? Lateral o término lateral. Entonces, cuando realizamos una anastomosis lateral, debemos realizar una coledocotomía transversa y una duodenotomía longitudinal en el borde antimesentérico o borde postero superior. El tamaño de las incisiones va a estar relacionado a la dilatación de la vía biliar. Mientras más dilatada la vía biliar, nos va a permitir realizar una coledocotomía y una duodenotomía un poco más grandes. Y como hemos dicho en las consideraciones generales, la anastomosis siempre debe ser con sutura absorbida. Entonces vamos a realizar nuestra sutura del borde inferior de la coledocotomía al borde posterior de la duodenotomía y del borde superior de la coledocotomía al borde anterior de la duodenotomía. Entonces aquí está. Esta es la duodenotomía en el borde superior y posterior o borde antimesentérico y en la cara anterior del colédoco. Y vamos a suturar borde inferior del colédoco con el borde posterior del duodeno, borde anterior del colédoco con el borde anterior del duodeno. Y aquí tenemos las laterales transversas. Incisión o coledocotomía transversa, duodenotomía transversa. La sutura será con material de sutura absorbible. Se ponen dos riendas en los extremos para que nos delimiten y nos tensen el espacio o la longitud que tengamos que suturar y vamos a realizar de la misma manera. Primero siempre la parte posterior, borde posterior con el borde inferior. Una vez que se ha suturado esta que viene a ser la cara posterior, se sigue con la cara anterior. ¿Qué tipo de puntos? Pueden ser puntos separados o puntos en surge continuos. ¿Y la término lateral qué quiere decir? Término lateral quiere decir
Primer órgano, colédoco, terminal, duodeno, lateral. Entonces, esto se refiere a la sección completa de la vía biliar y la ligadura o sutura del cabo distal de la vía biliar. Para esto debemos tener por lo menos 5 milímetros de vía biliar expuesta y libre y realizar una anastomosis terminolateral. Y esta es la anastomosis terminolateral. Entonces, colédoco terminal, porque se ha seccionado completamente la vía biliar, y duodeno lateral. Entonces, duodeno lateral. El duodeno está indemne y solo vamos a hacer una incisión y una duodenotomía en el borde antimesentérico. Estas deben ser, por supuesto, de una longitud correspondiente. Si la vía biliar es de 2 centímetros, pues la duodenotomía tendrá que ser de 2 centímetros para que en la sutura ambos órganos se correspondan. Y se empieza de la misma manera, la cara posterior y después la cara anterior, con sutura no absorbible. Entonces hemos hablado hasta ahora de las derivaciones con duodeno. Y como dijimos al inicio, también las derivaciones se pueden hacer con el yeyun. Para esto debemos seguir ciertas normas y una de esas es la confección del asa yeyunal. El asa yeyunal se llama al segmento de yeyuno que nos va a servir tanto para la derivación con la vía biliar como para la restitución del tránsito intestinal. Para esto debemos fijarnos en el ángulo de Treitz y a partir del ángulo de Treitz tomar la primera o segunda asa. Esto vale decir que van a ser entre 15 a 25 centímetros después del ángulo de Treitz. Para realizar la separación o la partición del intestino, debemos visualizar y localizar la arcada vascular, y esto se realiza por transiluminación. Y el material de sutura que se utiliza para este procedimiento generalmente es el Vicryl, la polidioxanona, o el Maxon, que son suturas no absorbibles, y el diámetro de las suturas debe ser del 3 o del 4 ceros, o sea, son suturas muy delgadas. Entonces vamos a ir con la parte distal del asa yeyunal. Se llama la parte distal porque a este nivel vamos a realizar la sutura o anastomosis yeyuno-yeyunal, que es la que nos va a permitir restituir el tránsito. Hemos hablado en la diapositiva anterior que la parte proximal la vamos a realizar en la primera o segunda asa yeyunal. El pie de la anastomosis o de la restitución que se llama sutura intestinal va a estar a 70 centímetros debajo de la anastomosis biliodigestiva. O sea, dijimos que la longitud de asa yeyunal que debemos elegir está entre la primera y segunda asa yeyunal. Esto nos va a representar aproximadamente 20 a 25 centímetros. Esta asa, que es la proximal, es la que vamos a ascender para hacer nuestra anastomosis con la vía biliar. A 70 centímetros de donde va a ser esa anastomosis, vamos a realizar una nueva anastomosis, que es la anastomosis yeyuno-yeyunal, la cual nos va a permitir la restitución del tránsito intestinal. Esta puede ser terminolateral o laterolateral. El tipo de sutura que se utiliza puede ser manual o suturas mecánicas o las grapas, ¿no? Una vez que hemos seccionado nuestra asa yeyunal proximal, esta la vamos a pasar hacia la vía, a la cercanía de la vía biliar,
en posición precólica, o sea, antes del colon, o a través del mesocolon, de tal manera de que en el extremo de esta asa que se asciende, podamos realizar nuestra anastomosis biliodigestiva. Entonces, para esto, para realizar la anastomosis biliodigestiva, el yeyuno proximal no debe tener tensión en su proximidad hacia el pedículo hepático. Se puede realizar ya sea una anastomosis laterolateral o terminolateral en la convexidad del asa, o sea, en el borde antimesentérico. Y después, hecha esta anastomosis propiamente dicha, realizamos la anastomosis en yeyuno yeyunal o el segmento del pie en posición inframesocólica. Todo lo que les he hablado se resume en esto. Entonces aquí tenemos el duodeno, este es el colon transverso. Todo lo que está por encima se llama supramesocólico, todo lo que está por abajo inframesocólico. Cuando se abre una brecha del mesocolon o del mesenterio y a través de esta se introduce una asa, se llama transmesocolónica. Cuando esta asa se maneja por delante del colon, se llama antecólica o precólica. Entonces, esos términos para que entiendan la explicación. Primer punto, dijimos que tenemos que realizar una anastomosis de uno de estos hepáticos o de la bifurcación, a nivel de la bifurcación, o de los dos hepáticos con el yeyuno. Entonces, el duodeno no nos sirve para nada, ¿verdad? Vamos a dividir el yeyuno después de unos 25 centímetros de haber ubicado el ángulo de Treitz. Ubicamos el ángulo de Treitz y vamos a separar el yeyuno. Vamos a seccionar completamente. Vamos a cerrar el cabo proximal y vamos a ascenderlo hasta la proximidad del área biliar, de los conductos hepáticos, donde vamos a hacer nuestra anastomosis. 70 centímetros por debajo vamos a realizar la restitución del tránsito, haciendo una yeyuno anastomosis, en este caso lateral. Entonces, tenemos una sutura, que es la sutura que se llama hepático yeyuno anastomosis, y la otra sutura que es la yeyuno anastomosis. Entonces, la I de Roux es este procedimiento, hacer la anastomosis alta con un asa yeyunal que sea ascendido por en este caso es transmesocolónica, ¿no? Y hacer la otra anastomosis a 70 centímetros del ángulo de Treitz en forma lateral. Otro de los órganos que podemos utilizar para hacer derivaciones con yeyuno es la vesícula. Entonces, realizamos las colecisto yeyuno anastomosis o colecisto yeyunostomías en ciertos casos, como el cáncer ampular, cáncer de páncreas con obstrucción duodenal, y generalmente los pacientes que se someten a este procedimiento, que es, digamos, entre las derivaciones, una de las más sencillas, son los pacientes que ya no pueden ser operados, que están en muy malas condiciones y tienen una expectativa de vida muy reducida. No se debe hacer este procedimiento con vesícula cuando hay piedras, ¿no? Colelitiasis, o cuando hay una inflamación ya de la vesícula, como una colecistitis, o cuando el cístico es muy estrecho y no nos va a permitir un buen drenaje. Y aquí en la figura tenemos, antes habíamos hablado de la colecisto duodeno, ahora estamos hablando de la colecisto yeyuno anastomosis.
Entonces se asciende un asa y, al igual que en el anterior procedimiento, borde antimesentérico, cuerpo de la vesícula, y se hace la anastomosis que nos va a permitir drenar la vía biliar. Entonces aquí tenemos el esquema de lo que es una colecistoyeyunostomía. Aquí tenemos la vesícula y el yeyuno, ¿no? Hemos ascendido esta asa, ponemos 2 puntos de tracción para tensionar el sitio de la sutura y realizamos primero la cara posterior y una vez terminada esta, la cara anterior para que quede de esta manera. Y aquí está en la cirugía ya en vivo la vesícula. Este es el fondo vesicular y aquí estaría el cístico y este es el borde antimesentérico del yeyuno. Entonces se van a realizar una colecistotomía, una yeyunotomía y se van a unir o anastomosar ambos órganos. Otro de los órganos que podemos derivar con el yeyuno es el colédoco. Para esto se requiere realizar una colecistectomía habitual y se requiere hacer una sección de la vía biliar, lo que nos va a permitir hacer una anastomosis lateral o término lateral. ¿Qué indicaciones tiene este procedimiento? Estenosis del colédoco, obstrucciones del árbol biliar, ya sea por tumores pancreáticos o de la pared de los canalículos, en casos de colangitis esclerosante o traumas directos que se pueden suceder en la vía biliar. La técnica lateral nos va a requerir hacer una incisión, igual, ¿no? En todos los procedimientos donde haya que incidir el colédoco se debe realizarlo en la cara anterior y cuando el colédoco es muy dilatado, sí se puede realizar una coledocotomía transversa. Si la vía biliar es fina, se realiza una incisión longitudinal. Si la vía biliar es dilatada, una incisión transversa. En cambio, en el yeyuno se debe hacer siempre una incisión longitudinal en el borde antimesentérico. Como ya dijimos, la longitud o tamaño de la incisión va a depender del diámetro de la vía biliar. Cuando el procedimiento es lateral, o sea, quiere decir colédoco terminal y yeyuno lateral. Entonces, vía biliar, sección completa. Entonces, se secciona después de un buen aislamiento, se cierra el cabo distal con material de sutura absorbible. Este cabo distal, o sea, el colédoco distal, el que está cerca del duodeno, va a quedar sin función. La cara posterior de la vía biliar se debe liberar aproximadamente unos 5 milímetros. Este es un requisito para que la sutura tenga buena irrigación, sea completa en el espesor de su pared y tenga menos posibilidades de terminar en una estenosis. Y se realiza la sutura, como ya dijimos varias veces, con materiales no absorbibles. El tipo de puntos pueden ser en surjet continuo o puntos separados. Y aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos el conducto cístico, la bifurcación de los hepáticos. Debajo del conducto cístico tenemos la sección completa de la vía biliar. Tenemos el yeyuno y realizamos en el borde antimesentérico la sutura de la misma manera, ¿no? Primero la cara posterior o pared posterior y después la pared anterior. En este caso la sutura está realizada con puntos separados. Y aquí tenemos el mismo esquema.
Dentro de las derivaciones biliodigestivas, se dice que la hepático-yeyunostomía es la derivación de elección. ¿Por qué? Porque es más central, porque los problemas de retención de cálculos, estenosis y todo eso a nivel del hepático son más seguros y pueden ser mejor controlados. Para hacer este procedimiento, que es un procedimiento más elaborado, más difícil, se debe realizar una disección completa del hilo hepático. O sea, el hilo hepático ya prácticamente es el parénquima hepático, el cual debe ser removido, preservando la irrigación arterial. ¿Hasta dónde se debe realizar la disección? Hasta identificar completamente el conducto lesionado y quedarnos en un nivel de tejido sano. Entonces, sección del conducto se realiza en tejido sano, el cual nos va a garantizar una buena irrigación para hacer una adecuada derivación. Se debe realizar una dilatación en el diámetro del conducto izquierdo. Como ya les dije, la anatomía del conducto izquierdo, siendo más superficial y más recto, es el que nos va a permitir hacer con más facilidad y más seguridad este tipo de derivaciones. Así que por lo general se prefiere hacer las derivaciones en el conducto hepático izquierdo. Para esto necesitamos, por decir así corrientemente, pelar o tener una extensión aproximadamente de 1,5 centímetros de exposición. Y si hay necesidad, se debe seccionar y tratar de descender toda la placa iliar para conseguir la exposición del conducto. Para esto, en algunas ocasiones, no solo se baja la placa iliar o se reseca ese tejido hepático ya intrahepático, sino que se necesita hacer una resección parcial del segmento 4 del hígado. Estos procedimientos, como casi todos los procedimientos quirúrgicos, tienen complicaciones. Estas pueden ser generales, como las tromboembolias, complicaciones cardiorrespiratorias, la pancreatitis aguda por la manipulación y la ictericia. Y las complicaciones relacionadas a la cirugía misma, pueden haber colecciones abdominales, o sea, abscesos o bilomas, puede haber una evisceración precoz o aguda, hemorragias a nivel del foco quirúrgico. Cuando hay lesión de la arteria hepática, se nos presenta la hemobilia y puede haber fuga biliar o dehiscencia de las anastomosis, tanto externas o a nivel intraperitoneal. Y eso sería todo el tema de hoy. Agradezco mucho su atención. Buenas noches.